¿Están? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno para con cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos des entendimiento y nos des sabiduría. Gracias, Padre, por este congreso. Gracias por el pastor Isaí, por el pastor Waldo, Señor. Gracias por cada alma que está en este lugar. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos des la sabiduría y tú nos des el entendimiento. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, este congreso se llama Firmes en la Verdad. Y qué importante es esta situación hoy con respecto a la palabra de Dios. Hoy en día, como en cada época, debemos de volver a la verdad. El alejamiento de la verdad ha llevado a muchos de los creyentes a muchas dificultades en su vida personal y también congregacional. La historia del pueblo de Israel también es nuestra propia historia, hermanos. Dios sacó a este pueblo del mundo. Y vamos a abrir nuestra palabra, vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4. Efesios 2, del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Entonces dice: y Él os dio vida, ¿a quién? A vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Entre qué? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué, hermanos? Hijos de ira, lo mismo que ¿quién? Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice Pablo, por gracia somos ¿qué? Por gracia somos salvos. Entonces, la historia del pueblo de Israel también es nuestra propia historia. Dios a ese pueblo lo sacó de Egipto y a nosotros también nos ha sacado del mundo. Pero, ¿qué es esta situación? Al dejar nosotros la verdad, al dejar nosotros la palabra, ¿qué creen que le sucedió al pueblo de Israel? Fíjese, Dios le había dicho a su pueblo Israel que si abandonaba su ley o su palabra, Él los abandonaría. Dios le dijo esto a su pueblo. O sea, Dios los sacó de Egipto, pero Dios le dijo al pueblo de Israel que si abandonaban su ley o su palabra, Dios los abandonaría a ellos. ¿Y sabe qué? Y los entregaría en manos de extranjeros y serían llevados cautivos. Esto es muy fuerte. Si usted revisa la palabra de Dios y usted viene haciendo una revisión de ella, se da cuenta que eso fue lo que sucedió. Decía el pastor Isaí algo increíble, ¿no? Ellos vieron milagros. Ellos vieron milagros portentosos de Dios. Ellos observaron estos milagros. Pero aún a pesar de esto, su corazón endurecido, rebelde delante de Dios, se apartaron de la voluntad de Dios. Abandonaron su ley, abandonaron su palabra. Y por causa de esta situación, Dios también los abandonó a ellos. Los libros de Esdras y Nehemías hablan de esta situación. Hablan de el regreso del pueblo de Israel una vez más a su nación. Esdras restauró el templo. ¿Y qué cree que hizo Nehemías? Nehemías restauró los muros. Quedó completamente desolado ese lugar.
Toda restauración, escuche esto, toda restauración está basada en volver a la palabra de Dios. Toda restauración está basada en volver a la palabra de Dios. Toda restauración. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 8, del versículo 1 al 8. Y yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo lo explica? ¿Qué es lo que dice con respecto a eso? Abra sus Biblias ahí en Nehemías, capítulo 8, del versículo 1 al 8. Cuando ya todo lo tengan, ¿pueden decir amén? ¿Sí? Nehemías es un libro fácil de encontrar, no es complicado. Gloria a Dios. Yo se los leo. Nehemías 8:1 dice: en octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido ¿en dónde? En sus ciudades. Cuando ya todos estaban en ese lugar. Fíjense qué hicieron. Todo el pueblo que hizo se reunió. Todo el pueblo se reunió. ¿Con qué? Con un mismo propósito. ¿En dónde? En la plaza, justo dentro de la puerta del agua. ¿Y qué hicieron, hermanos? Fíjese, le pidieron al escriba Esdras que hiciera, que sacara, ¿qué? El libro de la ley de Moisés, la cual el Señor le había dado a Israel, ¿para qué? Para que la obedeciera. Nehemías 8:2. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante ¿qué? Ante la asamblea, que incluía ¿a quiénes incluía? A los hombres y a las mujeres, a todos los niños con edad suficiente ¿para qué? Para entender. ¿Y qué significa esta parte de entender? Entender es la capacidad de juzgar, de pensar, y es la capacidad de comprender. Y creo que usted tiene esa capacidad. Usted tiene la capacidad de ¿qué? De juzgar. Tiene la capacidad de pensar y tiene la capacidad también de comprender. Por eso dice ahí en Nehemías 8:3, y se puso enfrente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta ¿qué? Hasta el mediodía. Y fíjese que dice, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Y que dice más adelante, todo el pueblo escuchó, ¿qué dice? Atentamente la lectura del libro, ¿qué? Del libro de la ley. Y aquí es donde nace el sermón. Dice, ustedes ven esta plataforma, ¿no? Vea lo que dice Nehemías 8:4. El escriba Esdras estaba de pie en una ¿qué? En una plataforma de madera que se había construido ¿para qué? Para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urías, Gilcías, Maasías, y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Dice Nehemías 8:5. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, ¿qué hizo el pueblo? Se pusieron de pie. ¿Qué es ponerse de pie? Hacer un reconocimiento, ¿no? Cuando una persona importante llega, ¿qué se hace? ¿Qué se le pide a la asamblea reunida? Que se pongan de pie. Cuando pasan algunos mandatarios o cuando alguien llega o cuando alguien está en ese lugar y se reclama importancia a esa persona, se le pide a la gente
que se ponga de pie. Y en este momento fíjese qué sucedió. Cuando Esdras estaba de pie en esta plataforma a la vista de todo el pueblo y él abrió el libro, el pueblo simplemente se puso de pie. Yo no sé si Esdras les dijo que se pusieran de pie, pero lo que sí veo es que esta gente reaccionó porque esto era algo muy importante. Pues imagínense, estaban en su lugar, una vez más en Jerusalén, habían sido llevados cautivos y una vez más estaban ahí. Entonces, simplemente, ¿qué hicieron? Se pusieron de pie. Dice Nehemías 8:6, entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra, ¿qué hicieron? Adoraron al Señor. Seguimos adelante, Nehemías 8:7. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acud, Sebatai, Jodías, estos son nombres un poco difíciles. Maaseías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Peleías. ¿Qué dice? Ajá. Exacto, muy bien. Dice, instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían, ¿qué dice? En sus lugares. Escuche esto. Esdras hablaba y todos estos hombres dentro del pueblo, ¿qué pasó? Se acercaban o se empezaron a hacer grupos y ellos eran los que interpretaban las palabras. Eran los que le daban el significado correcto de lo que Esdras estaba leyéndoles, y todos estos sacerdotes, todos estos hombres estaban en ese mismo lugar y eran los que instruían al pueblo mientras todos permanecían en sus lugares. Nehemías 8:1 dice, leían del libro de la ley y explicaban con claridad, hermanos. Leer y explicar con claridad el significado de lo que se leía. Y hoy parece que eso es algo que no se está haciendo. Leer y explicar con claridad. Y necesitamos esta parte. Leer y explicar. ¿Con qué? Con claridad. El significado de lo que leemos. Dice entonces ahí Nehemías 8:1. Así ayudaban al pueblo a comprender ¿qué? Cada pasaje. Eso es lo que realmente necesitamos. Comprender cada parte de la palabra de Dios. No tan solo leer. Bueno es leer. Mejor es comprender. Bueno es la lectura. Pero nosotros necesitamos más que leer. Necesitamos comprender. Así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, nos hablaba el pastor Isaí. Es tan importante entonces que el ministro no tan solo quiera hablar, sino que explique con la mayor claridad aquello lo cual él va a exponer. Entonces, leer es explicar con claridad. ¿Y qué significa también esto? Leer o profundizar. Significa interpretar. Y explicar es aclarar o poner en claro algo. Si observamos con cuidado el libro de Nehemías, el énfasis, fíjese esto, si observamos con cuidado el libro de Nehemías, el énfasis del libro, ¿qué cree que es? Es la reconstrucción del muro. En algunas ocasiones vemos a Nehemías como un buen líder. Pero el énfasis de este libro, ¿sabe qué es? Es la reconstrucción de los muros. O la reconstrucción del muro, dentro del cual se encontraban aquellos que forman el reino de Dios.
Esdras, ¿qué reconstruyó? El templo. Nehemías, ¿qué reconstruyó? Los muros. Y escuche, si observamos entonces con cuidado una vez más el libro de Nehemías, el énfasis de este libro se encuentra en la reconstrucción del muro o los muros, dentro de los cuales se encontraban aquellos que forman el reino de Dios. Los creyentes hoy en día, ¿qué cree? Formamos también este reino. Por eso, vamos una vez más ahí a Nehemías 1:3. Fíjese la condición en la cual se encontraban. Nehemías 1:3. Nehemías 1:3. Dice así: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, ¿cómo están? Están en gran mal, ¿y cómo? Y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas, ¿qué dice? Quemadas a fuego. ¿Y cómo cree que está la iglesia de ahora? ¿Cómo cree que está la iglesia de ahora? ¿Cómo cree que está la condición actual de la iglesia de Cristo ahora? Tal cual. No hay ni para dónde hacerse. Dice que Esdras iba cabalgando, Nehemías, en su cabalgadura salió y llegó un momento en que simplemente ya no tuvo lugar por donde pasar, porque era tanta la destrucción que simplemente ya no. Y así sucede. Platicando ahorita con el pastor Waldo, le decía que nosotros los que nos dedicamos a la enseñanza o a la palabra de Dios, es tanto el tiempo que debemos de invertir a la palabra, que de veras que uno dice, Dios mío, ustedes nos ven, ¿no? Ustedes vienen y se sientan o escuchan la palabra, pero hay ocasiones que uno está machaque y machaque y machaque la palabra de Dios. Revisando este texto y revisando el otro y viendo este y viendo el otro y comparando este y comparando el otro. ¿Por qué? Porque tratamos de enseñar con mayor claridad la palabra de Dios. Por la condición en la cual está la iglesia. Por la condición en la cual están los santos hoy en día. Por eso dice entonces Nehemías del versículo 2, capítulo 2, del versículo 17 al versículo 18. Fíjese, acompáñenme ahí a Nehemías. Nehemías 2, del 17 al 18. Les dice, les dije, pues vosotros veis el mal ¿en qué? En que estamos. ¿En dónde? En Jerusalén. Está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Y qué le dice? Venid y edifiquemos el muro. ¿Y qué dice? Y no estemos más en oprobio. Este congreso se llama Firmes en la Verdad, ¿no? Y se le está haciendo una invitación de venid, hermanos, y edifiquemos ¿qué? Juntos. Venid y edifiquemos juntos el muro. Y no estemos más en oprobio. Dice entonces Nehemías 2:8. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Nehemías, era un copero. El rey lo ve completamente quebrantado. Le dice, ¿por qué estás quebrantado? Le dice este hombre que porque su ciudad, la ciudad de sus padres, está derribada, sus puertas quemadas, sus muros derribados, y es cuando Dios por su misericordia permite que este hombre llegue a este lugar y empieza esta reconstrucción maravillosa. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y le dijeron, levantémonos, ¿y qué dice? Y edifiquemos el muro. Así esforzaron su mano o sus manos, ¿para qué? Para el bien. Esto es lo que debe de hacer cada creyente, hermano, esforzarse en el Señor. Esto es lo que debe de hacer cualquier creyente, esforzarse en Cristo, pero en Él. Debe de esforzarse en Cristo. Debe de esforzar sus manos, pero en Cristo, siempre en Él, en Cristo. Es difícil, sí, pero el creyente, aquel que ha sido llamado por el Señor, se debe de fortalecer en Cristo y debe de fortalecer sus manos en Cristo. Y debe de decir, yo edificaré junto con mi hermano.
Yo le comentaba al pastor Wando y le decía al pastor Isaí, de veras que usted ve la condición y ya usted ya no sabe ni para dónde hacerse. Usted ve colonia tras colonia, ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo, sí, que se está predicando, pero ¿qué se está enseñando? ¿Qué se está hablando? ¿Qué se está diciendo? Quien quiera servir al Señor y quien haya llamado a servir a la obra de Dios, tiene que trabajar mucho en Él, en Cristo. Tiene que trabajar mucho en Cristo. Tiene que venir siempre a Él. Pero mire qué hermoso es este libro. Entonces se levantó. ¿Quién cree que se levantó? Nehemías capítulo 3, versículo 1. Nehemías 3:1. Entonces se levantó, ¿quién? El sumo sacerdote, Eliasib. En alguna ocasión, cuando yo estaba dando este estudio, me llamó mucho la atención. Primero, ¿por qué es? Porque el primero que se menciona en lista que se levanta, ¿quién es? El sumo sacerdote. Y después me llamó mucho la atención y me quedé pensando y dije, ¿y qué significará Eliasib? Si así, por importancia, si así ya me llamó la atención de que era, ¿quién? El sumo sacerdote, me llamó también la atención su nombre. Dije, bueno, ¿y qué significará Eliasib? ¿Y qué crees? ¿Qué cree, hermano, que significa Eliasib? Dios restaura. Qué maravilloso. Dios restaura. Y fíjese, veamos entonces más adelante. Al levantar los muros, la vida de aquellos que forman el reino, ¿qué cree que pasa, hermanos? Su vida es restaurada. Al levantar los muros, la vida de aquellos los cuales se encuentran dentro de estos muros, ¿qué cree que pasa? Su vida es restaurada en Cristo. La vida es restaurada. La vida vuelve ¿a qué? La vida vuelve a girar en torno a lo que era antes, su lugar de adoración y ellos como comunidad. Un pueblo escogido de Dios dentro de estos muros. Entonces, esto es lo que hacen los predicadores. Esto es lo que deben de hacer los predicadores, levantar muros para que la vida de los creyentes sea restaurada. ¿Cómo se restaura el hombre? Al escuchar con claridad el mensaje de la palabra de Dios. Así es como se restaura la vida del creyente, escuchando con claridad la palabra de Dios. Entonces vimos un reino completamente destruido. Hoy en día los predicadores deben de estar en esta situación, estar levantando muros caídos por los cuales el enemigo ha entrado y ha destruido, ¿sabe qué? Ha destruido a la iglesia. Entonces esto que estamos hablando, esto sí es el reto de la iglesia. Esta situación entonces es el reto actual de la iglesia. El esfuerzo de cualquier predicador es mostrar con la mayor claridad la palabra de Dios. Vamos ahí al libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 al versículo 32. Dice así, Juan 8, del 31 al 32. Dijo entonces Jesús a ¿quiénes? A los judíos que habían creído en ¿quién? En Él, fíjese. Si ustedes, ¿qué les dice? En mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué dice? Mis discípulos. Y algo maravilloso que el Señor les agrega y les dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿saben qué, hermanos? Os hará libres. La verdad te hará libre.
Yo platicando con un joven le estaba diciendo que entre más libre soy, más esclavo soy de Cristo. De verdad, hermanos, no hay cosa que te pongan encima al hombre, no hay cosa que alguien te eche encima. Tú hazte esclavo por el nombre del Señor Jesús. No te hagas esclavo por ningún hombre. No te hagas esclavo por ninguna denominación. No te hagas esclavo por ninguna cosa de esas. Hazte cada día más esclavo por amor a Cristo. Y entre más libre eres, ¿sabes qué? Vas a ser cada día más esclavo del Señor. Yo, de verdad, ahora lo considero más que nunca. Ya me estoy haciendo viejo. No soy un pastor o un predicador tal vez muy grande. Ya tengo varios años predicando, pero entre más veo la palabra y entre más estoy enseñando, más me doy cuenta que debo de ser esclavo de Jesucristo. Es lo único que me doy cuenta. Y entre más esclavo de Jesucristo soy, ¿sabe qué resulta? Soy más libre. Me siento más libre. Veo esto y veo aquello y veo aquí y veo allá. Digo, yo no necesito eso. Yo no necesito eso. Yo no necesito ni que me echen una carga aquí, ni que me echen una carga allá, ni que esto, ni que aquello. Yo necesito cada día más a Cristo. Y el creyente realmente lo que necesita es eso. Conocer la verdad, y esta verdad nos hace libres. Pero, ¿qué es permanecer? Significa persistir. ¿Y sabe qué, hermano? Le voy a decir una cosa. Persistir sí duele. Eso sí duele. Eso sí le cuesta. La salvación la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Pero la persistencia la tiene que ejercitar el creyente delante de Él. La salvación Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Eso es un hecho innegable. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero de eso, de que nosotros seamos persistentes o que permanezcamos, ¿está en quién? Está en cada uno de nosotros. Luego vemos la vida y decimos, ¿por qué tal hermano avanza más? ¿Por qué tal familia ya está creciendo? ¿Por qué es persistente, hermano? Nada más por eso. Porque la está viviendo igual que tú. También llora, también se aflige, también se acongoja. También le han sucedido tantas y tantas y tantas circunstancias en el caminar que si tú te pusieras a platicar con él, nos pondríamos a llorar. Tendríamos que empezar a regalar clines. Hermano, ¿qué le pasó a usted? No, me pasó esto y me pasó aquello. ¿Qué no me ha pasado, hermano? Si yo le contara, pues ya ni me cuente. Porque estamos igual. Me ha sucedido esto, me ha sucedido aquello, me pasó aquí, me pasó allá. Pero también él fue desechado, hermanos. Él fue varón experimentado en quebranto, dice su palabra. ¿Y nosotros quiénes somos? ¿Nosotros quiénes somos para cuando nos sentimos desairados o cuando nos sentimos dolidos por algo? Ya, se acabó esto, ¿no? Pues no, hermano, persista. Sea persistente en el nombre del Señor. Los creyentes entonces debemos de continuar, hermanos. Debemos de continuar estando firmes. ¿Y qué entonces es la firmeza? Significa solidez. Y también ¿sabe qué significa? Estabilidad. Diga estabilidad. Dice la palabra de Dios que nosotros no seamos como las olas del mar, ¿no? Que van y ¿qué hacen? Y regresan. No, el hermano va y viene, va y regresa. Bueno, bendito sea Dios que va y regresa. Pero ¿alguno sabe qué pasa? En esa ida se extraviaron. Y entonces, qué lamentable. Luego yo hablo con mis hijos y les digo, tienen que permanecer en el Señor. Tienen que seguir firmes en el Señor. Tienen que ser hombres estables en Cristo. Pero ¿cómo van a ser nuestros hijos estables en Cristo si nosotros como padres no somos estables?
¿Cómo ellos van a tener una seguridad dentro del Señor si nosotros como padres no tomamos esa parte como padres y ser padres estables en la obra del Señor? ¿Cómo va a ser posible que nuestros hijos sean alentados en la obra del Señor si nosotros como padres no somos estables? No producimos una seguridad en Cristo en ellos. Yo luego les he platicado a mis hijos, les he dicho, ¿saben que hay ocasiones en las cuales saben cómo me siento? Híjole, que ya quisiera aventar simplemente la toalla, decir, ya tantas circunstancias, tantas dificultades, y veo el mundo, y veo a mi familia, y veo la situación, y digo, no, Señor, ni que estuviera loco. Una vez más, Dios mío, Señor, ayúdame. ¿En qué el Señor nos invita a nosotros los creyentes a continuar con solidez? Diga, en la verdad. O firmes en la verdad. ¿Y qué es la verdad entonces? La verdad, hermano, es simple. Es lo contrario al error. La verdad es sencillo de comprender. Es lo contrario al error. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 8. Estas instrucciones Pablo, pues muy bien comprendemos que Pablo se las va a dar a Timoteo, o son cartas personales para Timoteo, pero fíjese, Pablo le dice a Timoteo, ¿no? ¿Ya lo tienen ahí? 2 de Timoteo 4, del 1 al 8. Dice así: te encarezco, ¿delante de quién? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a quienes, a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. ¿Qué le dice Pablo? Versículo 2, que prediques la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Con toda paciencia, ¿y qué? Y doctrina. Y vea que en ocasiones a nosotros los predicadores luego no se nos quiere dar la paciencia. Pero si Dios nos ha tenido paciencia. A mí no sabe cuánta paciencia Dios me ha tenido. No sabe. Ahora sí que si yo le platicara. Dios ha sido paciente conmigo, dice el Señor. Eres duro, Añorbe, eres duro, es una piedra. O sea, estoy contigo y te hablo de una forma y te hablo de otra, y te muestro mi misericordia y te muestro mi amor hacia tu vida, y tú eres una piedra. Y entonces, si nosotros, que Dios sabe que nosotros somos difíciles, y que Dios ha tenido paciencia para con nosotros, ¿por qué no nosotros no vamos a tener paciencia para con las almas? ¿Por qué no nosotros vamos a ser pacientes con nuestros hijos? ¿Por qué no vamos a ser pacientes? La paciencia es tan necesaria. El versículo 3, 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo, hermano, cuando no sufrirán, ¿qué dice? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué pasará? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué pasará? Y apartarán de la verdad del oído. ¿Y qué dice ahí? Y se volverán a sus fábulas. Se regresarán una vez más. Es que yo creo, es que yo pienso. No, escucha una cosa. Una cosa es el centro de la doctrina y otra cosa serían las opiniones. Pero escuche esto, aún las opiniones destruyen a la iglesia. Pablo, en Romanos, ya al final, habla acerca de dos grupos, los débiles y los fuertes. Pero sabe que aún en esta situación de, ¿cómo le dije? Las opiniones, aún en este tipo de circunstancias, aún cuando no es la verdad central que ya se trató antes, aún en esto, fíjese, hay una dificultad.
Por eso Pablo dice ahí en 2 Timoteo 4:5, pero tú, sé sobrio en qué, en todo, soporta las aflicciones. Y fíjese cómo me gusta ahí, ¿qué le dice? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice usted, no, pues es que yo no soy predicador. ¿Y tus hijos? ¿Tu hogar? Es que yo no predico, o sea, yo simplemente voy y escucho. Bueno, si Dios te ha traído, ¿qué crees? Que también tienes un ministerio y tienes una responsabilidad. Tienes la responsabilidad de instruir a tus hijos. Segunda de Timoteo 4:6. Y seguimos porque ya el tiempo lo tenemos, dice. Porque yo ya estoy, dice, para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, ¿qué dice? Está cercano. Dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿qué dice? He guardado la fe. Entonces dice ahí, ¿no? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día. ¿Y qué dice? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué dice? Su venida. Entonces tenemos que seguir, hermanos. Yo los invito a que se esfuercen en el nombre del Señor. Yo los invito en el nombre de Cristo a que se fortalezcan en Él. Se tienen que fortalecer en el nombre del Señor. Yo más veo la situación general y cada vez me apego más al Señor. Yo más veo la situación del mundo y cada vez más me apego al Señor. ¿Hay muchas cosas que tengo que hacer? Sí, pero ¿qué cree? Lo estamos haciendo en Él. No lo hemos dejado. Y le decía al pastor Waldo y al pastor Isaí, gracias por este congreso. Gracias a Dios por este lugar. Gracias por ustedes, hermanos. Yo pido a Dios que ustedes cada día se esfuercen en Él y que Dios sea cada día con sus vidas. Fíjese, el libro de Nehemías, entonces Nehemías dijimos que él regresa, ¿no? Con esa misión de reconstruir los muros. Pero fíjese cómo termina el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 13, del versículo 29 al versículo 31. Nehemías 13, del 29 al 31. Dice así, Nehemías 13, del 29 al 31. ¿Ya todos lo tienen? Dice, acuérdate de quiénes, de ellos, Dios mío, contra los que contaminan, ¿qué dice? El sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de quiénes y de los levitas. Porque si usted, Dios permita más adelante, revisa este capítulo, ¿qué cree que pasó? Leyeron la ley, el pueblo vino, hubo una confrontación de la palabra, se quebrantaron de corazón, pero ¿qué cree que hicieron? Volvieron a hacer lo malo delante del Señor. Híjole, de veras, nosotros somos tremendos. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, ¿qué dice? De todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grados, a cada uno, ¿qué dice? En su servicio. Y dice, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, dice, y para las primicias. ¿Y qué pide Nehemías al Señor? Acuérdate de mí, Dios mío, ¿para qué? Para bien. Un ministro es lo que debe de hacer. Acuérdate, Señor. Lo único que te pido es que te acuerdes, Dios mío. ¿Y usted cree que Dios se acordará? Sí, Dios es fiel, hermano. Créame, Dios es fiel. Cuando un ministro, cuando un hombre se levanta y cuando empieza a edificar y hace todo lo posible y todo lo bueno para la obra del Señor, Dios no lo toma en vano. Dios no toma en vano el esfuerzo. ¿Por qué le comento y le digo? ¿Cómo fue posible, no? Que Eliasib se levantó, ¿no? Y si usted, ya terminamos, ¿dónde vimos eso? Que Eliasib se levantó. Nehemías 3, ¿no? 3, versículo ¿qué? 1. Fíjese, terminamos. Nehemías 3:1.
Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasid, ¿con quiénes? Con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron, ¿qué dice? La puerta de las ovejas. Bendito sea el Señor. Dios está con sus siervos. Dios está con nosotros. Dios no nos ha abandonado. Que luego nuestra carnota ahí está y que batalla en contra de nosotros. Sí, pero Dios es fiel, hermano. Sí, que está ahí, quiere su lugar y quiere está batallando en contra de uno. Pero bendito sea el Señor, que Dios es con cada uno de nosotros. Y gracias a Dios que cuando nosotros nos levantamos, cuando un ministro se levanta y empieza a restaurar, Dios se levanta junto con ese hombre. Y entonces yo les digo, adelante. Adelante, hermanos, sigan adelante. Sigan poniendo la palabra de Dios como lo principal para la vida de ustedes. Sigan poniendo la palabra de Dios siempre por delante. Y Dios restaurará esto, lo cual está dañado. Dios restaurará nuestros hogares, nuestras familias, nuestras propias vidas. Porque Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Oremos, demos gracias a Dios. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia. Te agradecemos por tu amor, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres grande para con cada uno de nosotros, Señor.